Hola, buenas noches, fútbol y algo menos. Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol y algo menos, un programa dedicado al fútbol, mirado un poquito desde la mamertería, un poquito desde las ciencias sociales, un poquito de aquello, un poquito de esto y un poquito de representante le vamos a meter hoy. Hoy vamos a hablar de una figura que para los aficionados al fútbol sabemos de su existencia, pero siempre es un enigma, como que uno nunca termina de entender qué carajos es lo que es un representante o qué es lo que hace, cuál es la relación del representante con los jugadores, por qué dicen, por ejemplo, que el representante de Nelson Rivas fue capaz de poner a un tipo sin condiciones a jugar en el Inter de Milán, por ejemplo, y cuáles son todas esas habilidades que ellos tienen desde lo administrativo, desde lo legal, desde lo esotérico, ¿será que tienen poderes mágicos? Todo eso lo vamos a abordar hoy en Fútbol y algo menos y vamos a recibir a Laura Sánchez. Laura Valeria Sánchez Giraldo, buenas noches, ¿cómo estás? Dios mío, qué pena el nombre completo ahí en Spotify y en YouTube. Buenas noches, Amix. Buenas noches, muy bien. Muy contenta. Muy contenta además porque tenemos un invitado, el primer invitado en la historia de este podcast, pues que nos da la perspectiva desde adentro del fútbol, ¿no? Vamos a hablar de los representantes con gente que conoce representantes. De Entonces, acuerdo, de acuerdo. Y listos. vamos a decir una frase que nunca se ha dicho en la historia de los programas y es que tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo, como diría Ricardo Rego, a quien siempre estamos recordando. A propósito, Ricardo, un gran abrazo. Tú que debes estar cubriendo las justas desde allá, desde el sol naciente. Harold Rivera Jr. es nuestro invitado de hoy. Harold, bienvenido a Fútbol y algo menos. ¿Cómo estás? Hola Johnny, hola Laura, no, muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre que ustedes me invitan, o Johnny más que todo me invita a programas, la paso muy bien y nos reímos un rato, compartimos y bueno, Maravilloso. también uno intercambia opiniones de lo que ustedes ven desde del fútbol, desde una óptica un poquito diferente a la de uno. Desde afuera, nosotros vemos los toros desde la barrera. Laura, ¿qué le podríamos empezar a preguntar a Harold así suavecito como para entrar en ambiente con el tema representantes? Hagámosle una pregunta ahí suavecita, no sé si los representantes le pueden tirar la carrera a un jugador, algo así suavecito como para empezar. Puede ser, sí, una pregunta así suave, Harold, para que empecemos con el tema más suavecito de la noche. ¿Un representante le puede arruinar la carrera a un jugador, sí o no? Y nos cuentas por qué. Yo opino que sí, la verdad es que sí. El tema de los representantes es un tema eh, espinoso, como me lo dijiste la vez pasada. Sí, Para mí es un tema espinoso, para mí es un tema que es de mucho tacto, porque claro. ahora mismo, bueno, eh, eh, ser representante de fútbol o intermediario, ahora mismo ya lo puede ser cualquier persona natural. Hay muchas personas que han, esa profesión pues como que la han dignificado estudiando, creo que se pide una Preparándose. licencia, creo que se estudia, creo que, bueno, antes había un requisito y tenía que ser un agente FIFA, tenía que ser agente FIFA y pues obviamente eso tenía más credibilidad, Sí, pero al pasar del tiempo, eh, eh, o sea, como todo, pues va evolucionando todos esos temas y pues me imagino que ya en temas de negocios y en temas de muchas cosas, se personas, abrió el tema. personas naturales también puedan hacer negocios, porque, porque podría ser amigos de un presidente, ¿no? Yo soy Pepito Pérez y soy amigo del presidente de tal equipo y no soy intermediario, sino que el jugador, yo conozco un jugador y pues bueno, como es mi amigo, pues me lo recibe. Sí. Entonces se empezó así y bueno, empezaron muchas personas a ser representantes, pero muchas personas primero sin experiencia, primero otras personas que simplemente lo ven como negocio y no ven a los jugadores como personas, otras personas que de pronto ya son más profesionales en el tema y entonces pues ya están más pendientes de los jugadores, ya miran todas las áreas del jugador, están pendientes de la nutrición, están pendientes del tema mental, del tema Sí. deportivo, del tema de Y, patrocinios. y- Bueno, hay y de hay, y todo. hay- y hay muchos que los instrumentalizan por completo, ¿no, Laura? Digamos desde una perspectiva laboral, eso es casi que como si fueran mercancías, cosas como y le llegara a uno
no sé, contrabando de Maicao, algo así. Claro, es lo que uno siempre ve pues desde afuera, ¿no? Que chévere tener la confirmación. Pero a veces hasta desde muy pequeños, desde muy pelados, los chicos que empiezan a sobresalir en las inferiores a los 12, 13 años ya tienen encima el representante, el ave de presa, así listo para extraer la mayor cantidad posible de las transacciones futuras de, pues, de un chino que pinta así talentoso. ¿Si es así o no es así, Sí, Harold? Y si yo les daba como esa introducción es porque hay muchos tipos de representantes. Y pues a mí a lo largo pues, de mi carrera me ha tocado toparme con muchos, aparte también por el tema de que mi papá es entrenador de fútbol. Entonces hay muchos entrenadores que se acercan pues a ofrecer los jugadores. Entonces hay dos formas. Una, que usted esté firmado con el representante o con la empresa de representación o con el grupo de representantes. U otra, que no esté firmado, pero el man lo ofrece y pues, si se da el negocio, pues ahí se firma el contrato de representación, el cual pues durante todo el tiempo que usted tenga el contrato, pues ya las condiciones que hayan arreglado con el representante, pues se le paga. Hay muchas maneras, entonces yo creo que cuando ven al jugador como un instrumento, como una mercancía, ahí es donde se le pueden dañar la carrera al jugador. O cuando ponen los intereses del mismo representante por encima del de los jugadores, o el bienestar del representante por encima del jugador, ahí es donde todo se daña. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar decisiones que no le convienen al jugador. Porque, claro. porque el representante no convive en el día a día. El representante no convive en el día a día lo que pasa en un entrenamiento, en los partidos, en los viajes, en cómo se siente el jugador. ¿Cómo Hay se muchos comunican normalmente con los representantes? ¿Vía telefónica, correo, WhatsApp? ¿Cómo es normalmente el diálogo con? o presencial, o sea, Mm, ellos sí, más que todo también ahora pues las redes sociales, ahorita a mí me han sí, contactado bastantes por las redes sociales, pero que es otro mal de los representantes. Como todo, los representantes están cuando el jugador le va bien. Ese es claro. el problema. Pero cuando en realidad, o sea, lo que yo siempre he pensado de los representantes es que uno como jugador, cuando es bueno, uno se vende solo. Cuando está jugando bien, se vende solo. Claro. De solo, porque es así, Johnny. O sea, si es un jugador que hace 10 goles por temporada, un ejemplo, 30 asistencias por temporada, el rendimiento de 7 puntos para arriba en todos los partidos. Pues, quiere, dígame, todo el mundo lo quiere, claro, Laura, claro. pero el representante se ve, es cuando el jugador de pronto no ha tenido la mejor temporada, el jugador de pronto tuvo una lesión, no tuvo la continuidad de que normalmente tenía. Entonces ahí es donde el jugador, ahí es donde sí aparecen los representantes, pues que uno les llama buenos, porque son Claro. representantes que son capaces de venderle al equipo, venderle su jugador, o sea, mostrarle como todo el contexto, qué fue lo que pasó con el jugador, bueno, muchas cosas. En eso ya ahí esas personas son el tipo de negociantes que quiere ganar siempre, me hago entender. Sí, 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 Entonces, claro. Perfectamente lo entonces, entendemos. pues, o sea, Harold, yo disculpa, te interrumpo, hay un rumor, digamos, es de esas cosas que se dicen en el fútbol y como que nadie confirma, pero como todos lo secretean y eso, y es que hay veces que personas dentro de los equipos para poner a debutar algún juvenil, digamos, no, 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 vamos a decirlo de una forma delicada. Digamos que para que un jugador pueda entrar en la cancha, eh, le toca hacer como al hincha. El hincha compra una boleta y el jugador, pues no es que compre una boleta, pero de pronto sí le toque mandarse la mano un poquito por ahí por los lados a donde uno se manda la mano cuando va a comprar una entrada. ¿Es así o eso es mito, leyenda urbana? yo de, cuando les hablaba de que, de que ahora cualquier persona puede ser intermediario, Sí, fue cuando esto empezó a tomar un lado oscuro. ¿Por qué? sí, Porque bueno, eso ya es en el tema profesional. Yo lo he escuchado, más no me ha tocado a mí. Yo lo he sí, usted escuchado no lo ha vivido. que un compañero me diga, un compañero con el cual nos confiemos las cosas, me diga, no, sí, eso Mm, pasa. No, la verdad, no sí,
me ha tocado, Ujú. pero sí lo he Mm. escuchado, sí lo he escuchado. En el tema de divisiones inferiores, porque sabemos que muchos jóvenes, muchos niños, muchos padres, el sueño es que sus hijos sean futbolistas o los niños, Sí, el sueño de casi de cada 10 niños, de 8 9 quieren ser futbolistas. sí. Entonces hacen muchas cosas y ahí es donde, bueno, hacen muchas cosas sin saber, sin tener conocimiento, y ahí es donde las personas, los que se aprovechan, sí, las personas que saben Los hacer buitres, los trampa, representantes buitres. exacto, ahí es donde aprovechan. Entonces ahí se han visto muchos problemas hasta por esto de séptimo día, que yo he visto que hay jugadores que han estado involucrados en estafas, en un montón de cosas. Entonces, en el tema profesional, como les decía, lo he escuchado, más no me ha tocado vivirlo, ni un compañero me lo ha dicho y me lo ha confirmado. Y en el tema de divisiones inferiores, sí lo que dicen muchas veces es que desde el mismo club, desde las personas encargadas de las divisiones inferiores, piden dinero, también lo he escuchado, o Mm. hay muchas personas que se aprovechan de la gente inocente que quiere que su hijo juegue fútbol, o Sí, los que sea jóvenes profesional, que llegue a primera. y buscan. Sí, no, yo quería preguntarte sobre eso, o sea, como cuál es la influencia que tienen los representantes sobre los padres de los jugadores, sobre todo cuando son pelados de infantiles y de juveniles, que son tan pequeños y que todavía se sienten muy respaldados pues de la familia, digamos, cómo entra el representante ahí a buscar a los padres y cuál es el rol que juega para convencerlos, para firmarlos o lo que tenga que hacer para llevarlos a profesionales. Yo les digo una cosa, para mí los representantes serios y buenos se les puede llamar un mal necesario. Sí. ¿Por qué? Porque Ujú. ellos muchas veces a poner sus intereses por encima de los del jugador, pero muchas veces los empresarios, los representantes, son los que en realidad saben negociar con los equipos, son los que le saben Claro. encaminar la carrera a un niño o a un jugador, pero los que son serios, los que ya tienen Mm. credibilidad, los que tienen jugadores, perdón, en equipos que son reconocidos, los que tienen jugadores en el exterior, los que tienen jugadores que dan fe de que son buenos, bueno, de que les han cambiado las carreras, de que les han encaminado las carreras por donde es. Entonces, pues hay que entran a hacer ellos, pues a persuadir a los papás de los niños. Entonces empiezan ya cuando ven un niño muy bueno, entonces los empiezan a firmar. Ahora los representantes consiguen muchos patrocinios con marcas deportivas. Entonces, Sí. que cuando a un niño le empiezan, cuando es como no sé, a mi hijo, Sí. no sé, un amigo mío le dice, Harold, vea, le va estos tenis al niño, pues uno como que ve, sí, este man, pues se preocupa por mi hijo, él quiere que mi hijo se vea, bueno, por decirlo así, un ejemplo, pero entonces Sí. cuando empieza a ver eso, los papás, uy, claro, vea, este man se ve bueno, este man tiene contacto con esta marca deportiva, con esta otra, este man nos puede ayudar, este man Claro. tiene contactos. Entonces, claro, hace que como que los padres de familia vean muy cerca la oportunidad de que sus hijos lleguen a un equipo profesional o lleguen a un equipo internacional o se encaminen para llegar al fin que es jugar fútbol profesional. Entonces, pues ahí entran como a charlas con los padres, ya firman niños, obviamente con potestades pues, de los padres, Sí. firman con los representantes y ya los empiezan a mover, ya los empiezan a mover. Claro. Pues esos manes son negociantes y ustedes saben Es cómo el es eso. trabajo, es el trabajo de ellos. Escuchamos entonces ahí el testimonio de Harold de todo lo que un representante hace, ¿no? De cómo el representante, incluso a temprana edad, ya está mirando a ver de qué forma tira el anzuelo a ver qué pesca, ¿no? Incluso con detalles y cosas así. Muy, muy seductor el tema, ¿no, Laura? Desde lo mercantil. Claro, me llama mucho la atención, pues que obviamente se aprovechan el deseo que tienen padres y los mismos niños de jugar profesionales, pues para embolatarlos. Claro. Yo siento que ahí pues se nota mucho que el fútbol, bueno, no sé, eso es algo que sabemos también, y es que en muchas partes del país y para muchas familias pues el fútbol es la única oportunidad de ascenso social que tienen
Ujú. Cuando tienen un hijo, una hija, bueno, un hijo sobre todo, una hija, no hay todavía No hay condiciones mucha para que una posibilidad niña de ascenso pueda, social a través de, sí, de una buena jugadora de fútbol, por lo menos de aquí en una buena Colombia, ¿no? jugadora. Por lo menos acá, Mm. exacto, pero de los niños sí, y pues de hecho de eso aprovechan los Los representantes. representantes para tratar también de coger su tajada. Pues digamos, Harold dice que es un mal necesario porque al fin y al cabo hay muchas barreras para llegar al fútbol profesional. ¿Cuántos jugadores profesionales hay inscritos en la Claro, liga exacto. versus cuántos niños entrenan? Ujú. Sí. Entonces, pues necesariamente hay que tener esa palanca que lo lleve a uno a que lo note un club. Y que el tema de la negociación directa con el club y con las marcas que también tocaba Harold es interesante porque, digamos, el jugador de fútbol, pues su vida gira en torno a entrenar, estar bien, prepararse, buscar una oportunidad y, pues muchas veces descuidan los estudios, no tienen tiempo para otra cosa, tienen que dedicarse 100% al deporte y pues muy seguramente no va a estar en condiciones de interpretar un contrato de trabajo, qué condiciones me sirven, si yo firmo esto, qué implica, qué cláusulas tengo. Y pues claro, un representante que sí es avesado en ese tema, que sí tiene todo el manejo de lo jurídico o lo legal, pues lo puede encaminar y lo puede, digamos, de cierta forma proteger frente a las negociaciones con los clubes, porque pues los clubes tampoco es que sean una beneficencia y tampoco es que se caractericen por su generosidad, ¿no? Muy seguramente ellos van a buscar proteger sus intereses, negociar sueldos bajitos y todo eso, y el representante en ese caso, pues claro, trata de buscar beneficios no solo para él, sino para el jugador y su entorno. Claro, Entonces, claro, es evidente porque sí, funcionan casi que como traductores, ¿no? Digamos, de explicarle a los jugadores cómo ujú, está estructurado el contrato, qué es lo que ellos ganan, qué es lo que tienen que cumplir, a jugadores y a familiares, pues porque también, o sea, no solo los jugadores sacrifican mucho de su educación al entrar en el entorno del fútbol, sino que también muchas veces sus padres y madres pues no tienen tampoco este tipo de, o sea, no manejan esta jerga legal, no comprenden de acuerdo. cómo se forma un contrato, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir, etcétera. Ujú, Y pues eso se presta para muchas cosas porque pues esa, digamos, ese analfabetismo en ese sentido puede significar también que se aprovechen de ellos, que creo de que acuerdo. Ujú, es lo que pasa. Lo que ustedes dicen es demasiado, demasiado importante y muy cierto. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol muchas veces se concentra en jugar, en entrenarse bien, en descansar, porque el fútbol requiere un poco, o sea, muchas cosas las cuales la gente no conoce, pero pues claro. que si quiere darle un rendimiento óptimo a su carrera, Ujú, debe alimentarse bien, debe descansar bien, debe alimentarse bien, debe fortalecer, debe, bueno, un montón de cosas las cuales eh, hay muchos jugadores, o me pasó a mí en un tiempo, que uno se enfoca simplemente en el fútbol, porque, porque, claro. porque, porque no quiere darle el 100% de su atención al fútbol, y entonces no hay tiempo para hacer contratos ni interpretar, como No, decían. claro, no, no, no. Y aparte que eso tampoco es que sea sencillo. O sea, yo te digo, incluso una persona por muy preparada que esté y todo eso, si tiene, de hecho pasa en el mundo de la literatura, los mismos escritores tienen representantes y son ellos son los que lidian con toda esa, y también se quedan con parte del dinero de los escritores. Pero bueno, sigamos con el mundo del fútbol. Harold, una historia de representantes que tú nos puedas contar así. Como para los oyentes de fútbol, de fútbol y algo menos, que para entender un poco cómo puede ser el rol de un representante nocivo, si tienes Pero, alguna que nos puedas bueno, decir. digo, por ejemplo, tengo uno muy cercano que tuve un compañero en algún momento, joven, promesa, excelente jugador, pero Sí. demasiado buen jugador, ¿Delantero? noble, No podemos tirar posiciones. Bueno, se dedica al fútbol. noble, la familia, pues, la familia eh, de él dedicados a trabajos como la construcción, como estos trabajos de Sí, señoras de casa. sí, Mejor un dicho, origen humilde. Un origen está humilde. muy humilde y un muchacho con unas condiciones tremendas. Empezó a jugar, le empezó a ir muy bien, muy bien. Y sabíamos, pues, o sea, yo ya conocía, pues, como les digo, por el tema de mi papá y por el tema de
porque uno ya pues va pasando unos años en el fútbol y va Sí. conociendo gente, y va conociendo representantes, y va conociendo. Yo Mm, sabía la persona que era el representante de él. sí. El caso fue que, bueno, yo le cogí mucho cariño porque pues es más joven, yo le cogí mucho cariño, lo apoyaba, le hablaba, con el entrenador, pues si el Panas, entrenador parceros. me pedía una opinión con el entrenador, yo le decía, no, póngalo a jugar, dele ritmo, que ese Mm, muchacho nos va a ayudar, y bueno, la verdad fue así. sí. El muchacho, obviamente cuando llegan, pues llegan con condiciones muy bajitas, con sueldos muy bajitos, las condiciones no son tan buenas, pero cuando un Mm. jugador, pues como todo un empleado, cuando se empieza a destacar, Empieza a pues mostrar, ajá, cuando lo empieza empiezan a a destacar, subir. pues los jefes pues le dan mejores condiciones. Y Sí. entonces el muchacho le doblaron el sueldo que tenía. Bien Yo, ahí. por confianza de él, él una vez me contó cuánto ganaba. Bueno, Sí. yo dije, bueno, está bien, o sea, para la de él, no Claro, tiene, para empezar. puede ayudarle a su familia, le queda para él y le toca pues luchársela, pero yo sé que con las condiciones que tiene, seguramente va a estar en Europa. Ujú. Mano, cuando una vez, les voy a contar con detalles, una vez me llamó y me dijo, Harold, ¿será que usted me escribió, Harold, ¿será que usted me puede hacer el favor de prestarme 50.000 pesos? Y nos habían Sí, pagado hace 10 días. sí. Entonces yo le digo, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Porque no tiene plata? No, es que se me acabó la plata. Entonces se me hizo raro, entonces después entré como en confianza con él y yo le dije, venga, ¿usted por qué se le está acabando el sueldo si Ya usted gana mejor. Gana bien, gana bien. Mm. el sueldo? Me dijo, no, le voy a contar la verdad, lo que pasa es que pues este man, el empresario, se queda con la mitad del sueldo y me da la mitad a mí. Uf, Uy, pucha. no. La Mucha mitad, rata. la mitad, la mitad. Normalmente cuando lo que he escuchado yo, porque yo, pues, yo he sido como un caso como especial, porque yo he tenido representantes una vez y después, por ese mismo hecho, y por el tema de que mi papá, pues, como que está muy pendiente del té, pues, pendiente y conoce mucho. Claro. No, y que Harold Rivera pues conoce el fútbol de pe a pa. Claro, ¿cuántos años Mm, tiene de mm, cancha, como dice Bilardo? ajá. Entonces él me dice, no firme a nadie, sino que cuando le traigan el negocio, el que le traiga el negocio ya está. Usted le firma y de ahí se hace. Pero si le soy muy honesto, desde que, o sea, la única vez que tuve empresario fue cuando me llevaron a Santa Fe y de ahí me mandaron a Envigado. Después ya yo me solté del empresario, arranqué la carrera solo y he pasado de equipo en equipo, pero hablando las cosas personalmente. Pero entonces lo que he escuchado es que lo que le cobran al jugador normalmente es el 10%. Es como un comisionista, como el que vende Sí, carne. claro, claro. Uno lo puede entender, ¿no? De todas maneras es un, no sé, Es un un trabajo, tramitador, es un trabajo, claro. claro, alguien tiene que hacerlo. Sí, Y está bien reconocerlo con un porcentaje decente. Y en el 10%, el 10% de un jugador de fútbol profesional en un mercado como el colombiano, pues no es una fortuna, pero es algo honorable como para la tarea que se hace. El claro, digamos 50% es una dependiendo. extorsión. Es una Claro, extorsión, es un escándalo. dependiendo del jugador, un 10% puede ser mucho o puede ser poco, pero pues eso también responde al sueldo que se esté ganando el jugador en ese momento. Y a tus Ahora, obligaciones. sacarle el 50% a un jugador, digamos, como menciona Harold, un pelado joven con promesa, con talento, con capacidades, es pues No, desfalcarlo, o sea, es es despiadado, es es una conducta quitarle el criminal. producto de su trabajo. Ujú. Claro, porque le estás quitando el producto. O sea, de verdad el que está trabajando es el pelado que está saliendo a la cancha cada 8 días a jugar el partido, no eres tú. Tú ya hiciste tu trabajo, Ujú. Exponiendo su cuerpo, exponiendo su imagen, exponiendo todo. sometiéndose a lesiones. Ujú. Cada Ujú. día, era lo que hablamos ahorita, o sea, el deporte es salud y vida, pero el deporte también conlleva, o sea, movimientos, choques, fricciones en las cuales uno Sí, puede, no, o sea, claro, no puede tener una lesión de por vida o uno puede, mejor, o sea, estar golpeado muy fuerte. claro. El hecho es que me di cuenta de eso y pues, o sea, me dio mucha No, rabia porque mucha rabia, claro. muchacho del origen que traía él, que esa plata pues la podía, o el dinero lo podía compartir con su familia y se lo dar a esta persona que bueno, sí, lo trajo, lo mostró, Claro, o pero sea, es usurero, lo, es pero un ya tipo después, usurero.
pues un maltratador. a qué precio lo está haciendo, pues Claro. tampoco el hecho de que, y después no, y eso no es todo, y después le volvieron a doblar el sueldo porque le empezó a ir muy bien. Entonces, los salarios en el fútbol son salarios Sí, que realmente muchas veces ni un claro. especialista de otra profesión se los ganan. Entonces, pues claro, y yo le seguí preguntando y no, el mismo 50%. Entonces no puede ser, no puede ser, o sea, hay muchas cosas, como hay otros que, ¿qué pasa? Que no, estás bien, estás jugando bien, bueno, te fue muy bien, listo, tienes firmado, no, vamos a firmar 2 años de contrato, muy bien, este te consiguió un equipo, o sea, estás en un equipo, te consiguió otro equipo, bien, firmaste 2, 3 años de contrato con él. Claro. Lo que he escuchado de compañeros, lastimosamente en el primer año no les fue bien, no están jugando, no, les empiezan a decir que los van a sacar, que bueno, una cosa a la otra. Cuando ellos vuelven a llamar a los representantes, ya los representantes no contestan. Se Tremendo. les pierden. Se les pierde Ujú, totalmente, claro, Sí, claro. exacto. tremendo. Tremendo. No, Claro, porque es eso que hablábamos al comienzo de que empiezan a ver a los jugadores, o empiezan, no, ven a los jugadores como mercancía y cuando dejan de producir lo que ellos esperan, entonces ya no les sirven. Sí. claro, Como hay claro. buenos que sí hacen acompañamientos completos. O sea, lo que también he visto, he escuchado, he hablado con mucha gente, he tenido conversaciones, charlas, y hay grupos empresariales, hay empresas de representantes, las cuales marcas, las cuales acompañan al jugador desde el tema nutricional, desde el tema legal, el tema económico, el tema de marcas deportivas, y es Claro, muy, eso debería, el deber ser de todos los representantes es ese, ¿no? O sea, prestar una asesoría integral al jugador para acompañarlo en un proceso que puede ser desgastante. Harold, te cuento que hemos charlado muy rico y todo, pero nos quedan 2 minuticos apenas de fútbol y algo menos, y quisiera preguntarte antes de que te vayas, digamos, ¿cuál, se ha visto que algunos exjugadores han empezado a tomar diversos roles? Algunos son periodistas, algunos son directores técnicos y hay otros que son representantes de jugadores. Por la experiencia general, por la sensación que puedes tener, ¿se te hace que los exjugadores son mejores como representantes que los que no pasaron por una cancha? O los exjugadores, incluso pese a haber sido colegas, pueden ser incluso a veces más usureritos y más despiadados que los que no tenían esa cancha, ese vestuario hay previamente? hay de todo, Johnny, porque pues uno conoce al que es jugador, pero ya los temas personales, ya hay personas que, bueno, como dicen, uno no los alcanza a conocer nunca. Sí, Y uno cuando los tiene compañeros, los ve de una manera y los ve actuar de una manera, pero ya cuando el rol cambia y sus intereses o su vida ya depende de otros ingresos, ya uno los ve actuar diferente. ¿Qué es lo que sí. yo creo? Que como quedan con tanta, un buen jugador de fútbol, lo que ha pasado tanto tiempo en el fútbol y tiene la fortuna de conocer representantes o de pasar por varios equipos y dejar las puertas abiertas, pues aprovecha eso para poder llevar jugadores, para volverse intermediario. O qué hacen las empresas grandes de jugadores, que también lo he notado, es que llaman a un jugador, sí, un exjugador que le hayan visto el perfil de que haya caído bien con sus compañeros, de que sepan que tiene buen nombre en el fútbol. Y esos son los que ellos lo que hacen es contactar al jugador y eso le da más confianza al jugador. Decir, bueno, estoy hablando con este exjugador, conoce el tema, me puede ayudar y ellos son como le digo yo, como los que traen a los jugadores, como el gancho, y son los que traen a los jugadores y ya ellos se adhieren a la empresa de representantes. Entonces hay Claro. unos, o cuando lo hacen solos, hay unos que lo hacen bien u otros que lo hacen por intereses personales y simplemente por poner jugador, o sea, no les importa nada más sino hacer el negocio y ya como en todo, como todo. Ya, Tremendo. o sea, como una especie, lo que mencionas, como una especie de reclutadores, digamos, como que Sí. atraen a los muchachos a las empresas. Exacto. Instantes
instantes finales en Fútbol y Algo Menos. Le vamos a agradecer a Harold Rivera por la compañía, por la charla, por habernos ilustrado sobre el tema representantes y habernos compartido experiencias desde adentro. Muy seguramente Harold nos va a acompañar en otra emisión, eso esperamos, porque de fútbol hay mucho por hablar. Nos encantaría tener a Harold nuevamente aquí en Fútbol y Algo Menos, entonces queda la invitación abierta, Harold. No, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias, un gusto. Johnny, también lo mismo, como siempre, muchas gracias. Y aquí estoy a la orden para lo que quieran. De eso, hablar de fútbol, hay tela por cortar, toda la que quieran. Listo, gracias a todos por escucharnos, gracias Laura. Buenas noches. Hay mucha tela por cortar, diría Ricardo Rego. Ricardo Rego. En sus Mucha transmisiones. tela por cortar. Buenas noches.